En el vasto y sereno corazón de la reserva de Edo, el paisaje parecía pintado a mano, como si algún artista divino hubiera decidido capturar la esencia más pura de la naturaleza. Las llanuras, amplias y doradas, se extendían hasta fundirse con un horizonte salpicado de montañas distantes y nubes esponjosas que flotaban con pereza. Los árboles de acacias, con sus ramas retorcidas, ofrecían sombra y un refugio para cientos de aves que trinaban melodías suaves, llenando el aire con una sinfonía natural. Aquí, la vida fluía en un ritmo antiguo y sagrado, y en su epicentro, una manada de elefantes se movía con una gracia que parecía desafiar el tiempo. Cada miembro de la manada era un espectáculo por sí mismo. La matriarca, una imponente figura con colmillos largos y curvados, lideraba con una mezcla de sabiduría y autoridad que podía sentirse incluso desde la distancia. Sus movimientos eran calculados, su mirada firme pero tierna, siempre atenta a cualquier señal de peligro o necesidad. A su lado, otras hembras adultas la seguían con una sincronía que hablaba de años de experiencia compartida, de un lazo inquebrantable que solo podía ser forjado a través de generaciones de supervivencia y cuidado mutuo. Los más jóvenes caminaban con pasos más juguetones, descubriendo el mundo con una curiosidad que parecía inagotable. Una cría en particular destacaba por su entusiasmo desbordante. Sus patas aún torpes levantaban pequeñas nubes de polvo mientras trotaba de un lado a otro, explorando cada detalle, una roca inusual, una mariposa que pasaba volando, un arbusto cuyas hojas parecían brillar bajo el sol. Su madre la observaba con atención, dejando que explorara pero siempre lista para intervenir si algo la ponía en peligro. Las interacciones dentro de la manada eran fascinantes, una danza de comunicación y conexión que iba mucho más allá de las palabras. Las trompas se tocaban en gestos de cariño, y los adultos emitían suaves gruñidos y retumbos, como susurros de amor y guía para los más jóvenes. A veces, los adolescentes se enzarzaban en juegos amistosos, empujándose unos a otros con sus cabezas y trompas, como si se estuvieran preparando para los desafíos de la vida adulta. Pero incluso en sus momentos de diversión, había un sentido de orden, un respeto implícito hacia los mayores y la matriarca. El entorno mismo parecía responder a la presencia de estos gigantes gentiles. Una bandada de aves levantó vuelo desde un árbol cercano, sus alas pintando el cielo con destellos de colores vibrantes. Un grupo de pequeños antílopes, a una distancia prudente, observaba a la manada con mezcla de curiosidad y cautela, sus orejas moviéndose en sincronía con los sonidos del viento. Hasta el abrevadero parecía transformarse cuando los elefantes se acercaban, reflejando en sus aguas cristalinas la majestuosidad de sus siluetas. Cuando la manada llegó al abrevadero, la atmósfera se llenó de una energía renovada. Los más grandes se acercaron primero, sumergiendo sus trompas con movimientos elegantes y levantando el agua hacia sus bocas en un flujo constante que parecía una danza fluida. El sonido del agua chapoteando bajo el peso de estos colosos era casi hipnótico. Detrás de ellos, las crías no podían contener su emoción. La pequeña cría juguetona fue la primera en lanzarse al agua, creando olas que brillaban como diamantes bajo la luz dorada del sol. Las demás crías pronto la siguieron, chapoteando, salpicando y lanzándose pequeñas cantidades de agua con sus trompas, como si estuvieran compartiendo un juego secreto. Las madres observaban con una mezcla de orgullo y precaución, permitiéndoles disfrutar pero siempre alertas. En ese momento, la manada parecía estar en perfecta armonía, cada miembro conectado no solo entre sí, sino también con el entorno que los rodeaba. Sin embargo, bajo esta calma idílica, el mundo seguía su curso impredecible. Algo en el horizonte, imperceptible para los humanos pero evidente para los sentidos agudos de la matriarca, captó su atención. Sus orejas se alzaron, sus ojos examinaron el paisaje con detenimiento. Su trompa se elevó ligeramente, olfateando el aire. Aunque para la mayoría todo parecía perfecto, la matriarca sabía que la naturaleza nunca es completamente predecible, y el equilibrio podía romperse en cualquier momento. Este instante de quietud, justo antes de lo inesperado, encapsulaba la esencia misma de la vida en la reserva, una mezcla de belleza, fragilidad y fuerza,
un recordatorio de que incluso en los momentos más serenos, siempre hay algo más bajo la superficie. Todo parecía perfecto en el abrevadero, como una escena sacada de un sueño. Las crías jugaban despreocupadas, salpicando agua bajo el brillo del sol. Los adultos bebían con calma, y la matriarca observaba con su imponente porte, asegurándose de que todo estuviera bajo control. Pero la perfección es fugaz, y en un abrir y cerrar de ojos, el equilibrio comenzó a tambalearse. Una pequeña cría, llena de entusiasmo y energía, decidió explorar un poco más lejos del grupo. Su atención fue capturada por un área donde el agua era menos profunda, y el suelo parecía brillar con un reflejo engañoso. Los pasos de la cría, torpes pero determinados, la llevaron a una sección del abrevadero donde el barro era espeso y pegajoso, una trampa disfrazada bajo la superficie. Al principio, no pareció notar el peligro. La cría pisoteaba el barro, sintiendo cómo éste se hundía bajo sus patas pequeñas. Pero pronto, el juego se convirtió en algo más inquietante. Cada paso que daba la hundía un poco más, y cuando intentó retroceder, el barro parecía aferrarse con fuerza, como si no quisiera dejarla ir. La pequeña elefante emitió un sonido agudo, un llamado de alarma que rompió la calma del lugar. El ruido alertó inmediatamente a la madre, que giró su cabeza hacia la dirección de la cría. Sus ojos se abrieron con preocupación al ver a su pequeña atrapada, luchando por liberarse. Sin perder un segundo, comenzó a caminar apresurada hacia ella, mientras el resto de la manada detenía sus actividades y observaba con creciente tensión. La cría, ahora claramente asustada, luchaba con todas sus fuerzas. Sus patas traseras patinaban en el barro resbaladizo, mientras intentaba levantar su trompa hacia el aire como si eso pudiera liberarla. Pero cuanto más se movía, más parecía hundirse, el barro envolviendo sus patas y su pequeño cuerpo como un abrazo implacable. Sus llamados se intensificaron, llenos de desesperación, resonando en el aire como un eco que parecía pedir ayuda no solo a su madre, sino al universo entero. La madre llegó al borde del área fangosa y extendió su trompa hacia la cría, intentando alcanzarla. Pero el barro estaba demasiado lejos, demasiado profundo para que pudiera hacerlo sin peligro. Emitió un fuerte bramido, un sonido cargado de angustia, como si estuviera llamando a la manada en busca de apoyo. Los demás elefantes comenzaron a moverse hacia ellos, formando un círculo alrededor de la escena, sus ojos mostrando una mezcla de preocupación y alerta. La matriarca, siempre la más sabia, se colocó al frente. Observó la situación con detenimiento, evaluando cada movimiento. No había espacio para errores, un paso en falso y otro miembro de la manada podría quedar atrapado. Emitió un retumbo grave, una especie de orden silenciosa que pareció calmar a los demás. El grupo se mantuvo cerca pero sin intervenir de inmediato, confiando en la experiencia de su líder. Mientras tanto, la pequeña cría seguía luchando, pero su energía comenzaba a menguar. Sus movimientos se volvían más lentos, y sus llamados, aunque persistentes, ahora eran más débiles, como si el agotamiento estuviera ganando la batalla. Su madre no se apartaba ni un centímetro, extendiendo su trompa lo más lejos posible, como si intentara transmitirle fuerza solo con su presencia. En ese momento, algo extraordinario sucedió. Un elefante adolescente, quizás el hermano mayor de la cría o un miembro joven de la manada, dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con determinación, y parecía haber decidido que no podía quedarse quieto. Con cautela, avanzó hacia el barro, probando el terreno con cada paso. La matriarca lo observó con atención, sin detenerlo, como si entendiera que este era un momento crucial para el joven, una prueba de valentía y compromiso con la manada. El joven elefante se acercó lo suficiente como para alcanzar la trompa de la cría. Extendió la suya con esfuerzo, tratando de darle algo a lo que aferrarse. Al sentir el contacto, la pequeña elefante pareció recuperar algo de esperanza. Con lo poco que le quedaba de fuerza, trató de sujetarse a su salvador. Sin embargo, el barro no cedía, y el adolescente también comenzó a tener dificultades para mantener su equilibrio.
El resto de la manada, al ver el esfuerzo conjunto, pareció decidir que era el momento de actuar. Uno por uno, los elefantes comenzaron a acercarse con cuidado, formando una cadena de apoyo. La matriarca lideró la estrategia, organizando a los adultos para que usaran sus trompas y su fuerza colectiva. Era un espectáculo impresionante, una demostración de unión y trabajo en equipo que solo podía surgir de un vínculo tan profundo como el de esta familia. Mientras la madre mantenía su atención fija en la cría, la manada comenzó a excavar cuidadosamente alrededor del barro, removiendo tierra y creando un camino seguro. Sus trompas, usualmente utilizadas para alimentarse o comunicarse, ahora trabajaban como herramientas de rescate, cada movimiento lleno de precisión y cuidado. La tensión en el aire era palpable. ¿Lograrían liberar a la cría antes de que se agotara por completo? ¿Podría la manada superar este desafío sin que alguien más quedara atrapado? La escena, cargada de emoción, se convirtió en un recordatorio poderoso de la fuerza de la naturaleza, no solo en su dureza, sino también en su capacidad para inspirar actos de valentía y solidaridad. La situación en el abrevadero era crítica. El sol brillaba intensamente, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. La pequeña cría, atrapada en el barro, emitía llamados de angustia que resonaban por todo el valle. Los elefantes adultos, al escuchar el sonido desesperado de su pequeño, cambiaron inmediatamente su actitud. El aire, antes relajado y lleno de sonidos tranquilos de la naturaleza, se transformó en un hervidero de acción. La madre, con su gigantesca presencia, fue la primera en reaccionar. Sus orejas se abrieron, y su trompa se extendió en una dirección precisa, como si captara cada sonido de la cría a través del aire. Su rostro, usualmente sereno, se contrajo en una expresión de alarma. A paso rápido, avanzó hacia el abrevadero, su cuerpo grande y poderoso atravesando el agua sin dudar. Sus ojos brillaban con una mezcla de miedo y determinación. La manada, que había estado dispersa en el área cercana, comenzó a moverse en su dirección, alerta y dispuesta a seguir a su líder. Los elefantes adultos, fuertes y sabios, conocían bien el peligro que representaba el barro. Sabían que el terreno podía ser traicionero, y que cualquier intento de intervenir sin planificación podría ser fatal. Pero el instinto protector que los guiaba los empujaba a actuar rápidamente. La manada no necesitaba instrucciones, todo estaba organizado de manera instintiva. Unos pocos elefantes se quedaron en los márgenes del abrevadero, observando y evaluando la situación con agudeza. Los demás, comenzando con la madre, se acercaron al centro, donde el barro parecía engullir al pequeño con cada intento de moverse. La matriarca, siempre la más experimentada, fue la siguiente en unirse a la línea de rescate. Con su enorme tamaño, su trompa se extendió hacia el barro, tocando suavemente a la cría, como si tratara de transmitirle calma. El pequeño, con los ojos llenos de desesperación, intentó aferrarse a ella, pero sus movimientos seguían siendo erráticos y débiles debido al esfuerzo que había hecho para intentar liberarse. Al ver la situación, la matriarca dio una serie de fuertes bramidos, sus vocalizaciones llenas de poder. Los otros miembros de la manada, que hasta ese momento habían esperado, respondieron inmediatamente a la llamada, entrando en acción con una fuerza renovada. El grupo, ahora unido en propósito, comenzó a actuar en conjunto, creando una cadena de apoyo. Un joven elefante, con su trompa estirada, comenzó a excavar alrededor de la cría, tratando de despejar el barro que la mantenía prisionera. Otro elefante, más experimentado, se aproximó con cautela desde el otro lado, utilizando su trompa para intentar levantar la tierra pegajosa. A pesar de la fuerza y coordinación del grupo, el barro seguía siendo un obstáculo formidable. Con cada movimiento, el barro resistía, pero los elefantes no se detenían. Sabían que la vida de la cría dependía de su esfuerzo conjunto. En un esfuerzo por aumentar la presión, varios elefantes adultos, con sus poderosas patas, comenzaron a golpear suavemente el suelo alrededor del barro, creando vibraciones que ayudaron a aflojar el terreno.
Cada golpe resonaba con un rugido sordo, y la tierra crujía como si estuviera cediendo ante el peso de su determinación. Sin embargo, el barro no cedió fácilmente, y la pequeña cría seguía luchando, sus patas atrapadas hasta las rodillas en la masa fangosa que parecía hacerse más densa con cada intento. El instinto protector era palpable en cada uno de los elefantes. Los adultos sabían que la cría no era solo una pequeña integrante más de la manada, representaba el futuro de su especie, la esperanza que continuaría la historia de su grupo. Ver a un miembro tan joven en peligro les provocaba una necesidad primal de proteger, a toda costa, lo que más amaban. La madre nunca apartó la mirada de su cría, su preocupación era evidente, pero también su confianza en la fuerza de la manada. La unión de este grupo de elefantes estaba por encima de todo, y nada podría separarlos cuando un miembro estaba en peligro. Los sonidos de la naturaleza, antes tan presentes, se habían desvanecido. Solo quedaba el ruido constante de la lucha por salvar a la cría. El barro, esa masa inerte y pegajosa, parecía el único enemigo visible, pero la manada lo enfrentaba con una fuerza que venía de lo más profundo de sus corazones. La desesperación inicial dio paso a la determinación. Sabían que, unidos, podrían salvar a la pequeña. Los esfuerzos de los elefantes eran continuos, persistentes, y a pesar de que el barro se aferraba con tenacidad, el grupo nunca dudó. Mientras tanto, los sonidos de la cría, ahora un poco más calmados pero aún llenos de miedo, fueron el combustible que impulsaba a la manada a continuar. La madre no podía permitirse rendirse, ni siquiera por un segundo. Cada segundo que pasaba era crucial, pero la fuerza colectiva de los elefantes comenzó a hacer una diferencia. La manada había hecho su elección, no habría rendición, no habría separación, solo acción. Cada trompa extendida, cada patada sobre el barro, cada intento de liberar a la cría se sumaba a la creciente esperanza de un rescate exitoso. Un esfuerzo heroico que mostraba al mundo entero lo que significa ser parte de algo más grande, lo que significa ser parte de una familia que nunca se rinde, sin importar las circunstancias. El sonido de los elefantes trabajando en conjunto, un estrépito ensordecedor de trompas y pisadas fuertes sobre el barro, comenzó a desvanecerse lentamente cuando un ruido inesperado irrumpió en la escena. Desde el borde del abrevadero, un par de vehículos todoterreno, camuflados para pasar desapercibidos entre la maleza, comenzaron a acercarse, avanzando con cautela a través de la vegetación espesa. La presencia de los humanos, guardabosques de la reserva, que siempre habían sido una figura distante en la vida de los elefantes, provocó una inmediata reacción en la manada. Cuando los vehículos se acercaron, los elefantes, que hasta ese momento estaban completamente concentrados en liberar al pequeño de la trampa de barro, se detuvieron abruptamente. Los sonidos de su esfuerzo conjunto fueron reemplazados por un tenso silencio, donde solo se oía el crujir de la tierra y los suaves resoplidos de los grandes animales. Los ojos de la madre, llenos de una furia protectora, se fijaron en los hombres que descendían de los vehículos, un brillo desafiante en su mirada. Era una mirada cargada de incertidumbre, una mirada que decía sin palabras, ¿qué quieren aquí? La confusión se apoderó de la escena. Los guardabosques, acostumbrados a estar en contacto con la fauna, pero siempre manteniendo una cierta distancia, sabían que este no era un encuentro común. Estaban allí por una razón, y aunque su entrenamiento les había preparado para situaciones difíciles, sabían que estaban entrando en un territorio delicado. Los elefantes, enormes y poderosos, siempre eran impredecibles cuando se sentían amenazados o cuando se veía a uno de sus miembros en peligro. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Uno de los guardabosques, un hombre de rostro firme y con años de experiencia en el manejo de situaciones con animales salvajes, dio un paso adelante. Sabía que cualquier gesto brusco podría ser fatal para él y para los demás, y que debía proceder con extrema cautela. Observó con atención la dinámica de la manada, la madre, visiblemente agitada, los otros elefantes rodeando a la cría con aparente desconfianza, y el pequeño, aún atrapado en el barro, sin poder moverse más que unos pocos centímetros. Los guardabosques comenzaron a comunicarse entre sí en susurros,
planeando sus movimientos. Había que evaluar la situación con rapidez, pero también con mucha precaución. Los elefantes, aunque protectores y solidarios, eran animales de gran tamaño, y cualquier intento de acercarse sin el debido respeto a su naturaleza podría llevar a un ataque. La madre no parecía dispuesta a dejarse acercar, y la manada estaba completamente alerta, observando cada uno de los movimientos de los humanos. Con una señal, el líder de los guardabosques hizo un movimiento lento hacia la parte trasera del abrevadero, manteniendo la distancia. Sabían que la situación podía volverse aún más peligrosa si la madre sentía que los humanos representaban una amenaza directa para su cría. Decidieron esperar, observando cómo la madre y los demás miembros de la manada se mantenían tensos y vigilantes. Los guardabosques sabían que necesitaban encontrar una forma de tranquilizarlos, pero al mismo tiempo, debían ser rápidos para evitar que el elefante bebé sufriera más daño. Mientras tanto, el tiempo parecía estar en su contra. La cría, ya exhausta, emitió un sonido débil, casi inaudible, como un llanto sofocado. Este sonido, lleno de vulnerabilidad y desesperación, alcanzó el corazón de cada uno de los guardabosques. Ellos sabían que no podían simplemente quedarse atrás y observar. Tenían que hacer algo, pero ¿cómo acercarse sin poner en riesgo sus vidas ni el bienestar de los elefantes? Con una mirada más calmada, el líder de los guardabosques se dio cuenta de que la madre no estaba reaccionando agresivamente, sino que más bien estaba paralizada por la incertidumbre, tan preocupada por su cría que no podía decidir si enfrentarse a los humanos o seguir luchando por la vida de su pequeño. El equipo, al darse cuenta de esto, comenzó a tomar medidas de acercamiento más estratégicas. Decidieron avanzar, pero en un movimiento extremadamente cauteloso, manteniendo siempre una línea visible con la manada, sin que los elefantes se sintieran rodeados o acorralados. El líder de los guardabosques levantó su brazo, haciendo una señal silenciosa para que los otros se acercaran más lentamente. Su respiración se hizo más profunda, consciente de que cualquier acción impulsiva podría provocar una reacción violenta. Los humanos, como si fueran parte de la naturaleza misma, esperaron pacientemente, confiando en que su presencia tranquila transmitiría seguridad a los elefantes. Las trompas de los elefantes se alzaron, observando, midiendo la situación. Cada elefante parecía evaluar a los humanos, como si pudiera leer sus intenciones en sus ojos. Finalmente, el líder dio la señal. No había marcha atrás. Los guardabosques, con movimientos lentos y controlados, se acercaron al barro. Mientras un par de ellos se posicionaban estratégicamente para contener a la manada, el resto se acercó lo suficiente para empezar a evaluar el estado de la cría. Sabían que la situación no era fácil, el barro se había endurecido alrededor de las patas del elefante bebé, y con cada intento de liberación, el terreno solo se aferraba más al animal. Aún así, los humanos eran conscientes de que su intervención podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte para la cría. El desafío que enfrentaban los guardabosques no solo era físico, sino también emocional. Debían tratar de ganar la confianza de la manada mientras ayudaban a la cría atrapada. Sin prisa, pero sin perder tiempo, el trabajo en equipo se convirtió en la clave de todo. Los elefantes y los humanos se enfrentaban ahora en una especie de danza delicada, cada uno observando los movimientos del otro, cada uno sabiendo que su cooperación era la única forma de salvar al bebé. La tensión aumentaba en el aire mientras la situación se volvía aún más crítica. Los elefantes adultos, especialmente los más experimentados y sabios, comenzaron a moverse lentamente alrededor de la cría atrapada, sus cuerpos masivos bloqueando la vista de los humanos, como si intentaran proteger al bebé de lo que consideraban una amenaza. Pero en sus ojos, la preocupación era clara. La manada estaba atrapada entre el instinto de protección hacia el pequeño y la conciencia de que el peligro no solo residía en el barro, sino también en la presencia de los humanos, cuyos movimientos podían desatar una situación aún más peligrosa. Los elefantes mayores, aquellos que ya habían enfrentado las batallas del mundo natural y conocían el delicado equilibrio de la vida salvaje, comenzaron a intercambiar miradas cargadas de significado.
Eran las figuras más autoritarias de la manada, los pilares que guiaban y tomaban decisiones en momentos de crisis. Sabían que el instinto de la madre los había llevado hasta allí, luchando por liberar a su cría, pero también comprendían que la situación había escalado más allá de un simple accidente. La seguridad de la manada era primordial. Un elefante herido, atrapado o debilitado era una vulnerabilidad que podía poner en riesgo a todos. La manada, como un todo, debía sobrevivir. El viejo macho alfa, un elefante de gran tamaño con arrugas profundas en su piel y cicatrices de viejas batallas, se adelantó con pasos firmes, sus ojos fijos en el bebé atrapado. Al principio, nadie entendió sus intenciones, pero al instante quedó claro, estaba evaluando la situación con una lógica fría y calculadora. La manada debía moverse, debían seguir adelante, aunque fuera a costa de dejar atrás al bebé. Sabía que lo más importante era la supervivencia colectiva. Al mismo tiempo, su corazón, un corazón que había latido en este territorio por décadas, se llenaba de una pena indescriptible. Había visto a muchas crías nacer y crecer, pero este era un momento diferente. El bebé en el barro no solo era un miembro de la manada, era una extensión de todo lo que representaba la familia elefante. La madre, por supuesto, no entendía esa lógica. Su instinto de madre le ordenaba quedarse, luchar, no ceder. Ella se movía frenéticamente alrededor de la cría, su trompa alzándose y agitándose, emitiendo sonidos de frustración y desesperación. Pero a medida que los otros elefantes adultos se acercaban, tratando de guiarla hacia atrás, se hizo evidente que la situación estaba más allá de cualquier poder de protección individual. El instinto colectivo comenzaba a prevalecer sobre el instinto personal. Los elefantes mayores se interpusieron entre la madre y su cría, con una fuerza inesperada, empujándola con suavidad pero firmeza, como si intentaran decirle que no podían seguir más. Las emociones eran palpables. La madre, herida por la incomprensión de sus compañeros, retrocedió lentamente, su cuerpo tenso, su mirada fija en el bebé atrapado. Cada movimiento parecía un suspiro de resignación, cada paso hacia atrás una lucha interna que la desgarraba por dentro. Había una desconexión emocional creciente entre ella y el pequeño, que seguía atrapado en el barro, sus ojos grandes y llenos de miedo, mirando con desesperación a su madre. La cría emitió un sonido bajo, un intento por llamar la atención, pero la respuesta fue la misma, el silencio doloroso de un mundo en el que a veces la vida exige sacrificios demasiado grandes. La manada, siempre unida en su lucha por la supervivencia, se vio ahora dividida por una decisión que desbordaba el instinto natural de protección. Los elefantes adultos sabían que si la madre se quedaba allí, demasiado tiempo en ese lugar, más animales se acercarían, atraídos por el caos. Podría haber más peligros, más depredadores, más amenazas. El pequeño, aunque vulnerable, debía ser dejado atrás. La madre debía soltar su lucha por un momento, debía confiar en la lógica de la manada. El momento era desgarrador. No se trataba solo de un sacrificio físico, sino de un dolor emocional profundo. Los elefantes adultos, al igual que la madre, comprendían que el bebé no podría salir de allí sin ayuda externa. El barro lo tenía atrapado, y la única manera de que la manada sobreviviera era dejando al pequeño atrás, al menos por un tiempo, hasta que la ayuda humana pudiera intervenir. La separación fue el último acto de amor que pudieron ofrecerle, un acto de abandono con el único fin de asegurar la vida del resto de la manada. El macho alfa dio un último vistazo a la madre, un gesto solemne, lleno de tristeza pero también de una sabiduría ancestral. Luego, con un movimiento lento y deliberado, comenzó a alejarse, y uno a uno, los elefantes adultos lo siguieron, creando un círculo alrededor de la madre que finalmente cedió, su cuerpo aún tenso pero comenzando a comprender la inevitabilidad de la decisión. La manada se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada al bebé atrapado, una mirada cargada de pesar y amor. La madre, al borde de las lágrimas, se quedó en el borde del abrevadero, mirando cómo su familia se alejaba. Su alma estaba partida, pero el instinto de la manada era más fuerte,
y aunque no entendiera completamente la decisión, sabía que el grupo necesitaba seguir adelante. La madre, con un último suspiro lleno de dolor y aceptación, finalmente dio la vuelta y caminó junto a los demás, mientras el bebé, solitario en el barro, miraba cómo su vida cambiaba para siempre. Este momento, lleno de sacrificio, de emociones encontradas y de una sabiduría que solo la naturaleza podría enseñar, marcó un antes y un después para la manada, para la madre y para el pequeño atrapado en el barro. Una decisión difícil, tomada por el bien de todos, pero que dejaría cicatrices invisibles en los corazones de quienes la vivieron. Los guardabosques, al llegar al abrevadero, se encontraron con un panorama angustiante. La cría de elefante seguía atrapada en el barro, su cuerpo cubierto de lodo, luchando débilmente, agotado y en completo estado de desesperación. Los elefantes adultos, al ver la presencia humana, reaccionaron con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Sin embargo, los guardabosques, conscientes de la delicadeza de la situación, procedieron con cautela, sabiendo que cada movimiento debía ser calculado para evitar que la manada, y especialmente la madre, se sintieran amenazados. La tensión en el aire era palpable. Los hombres, expertos en tratar con fauna salvaje y con años de experiencia en la conservación de especies en peligro, se comunicaban entre sí mediante gestos y señales, tratando de coordinar sus esfuerzos. El equipo tenía un solo objetivo, liberar al pequeño, pero la situación no era fácil. El barro había atrapado sus patas traseras con tal fuerza que ningún esfuerzo individual parecía suficiente. Además, los elefantes adultos seguían patrullando los alrededores, vigilantes y alertas, dispuestos a defender a su cría si llegaban a percibir cualquier amenaza. Con una calma y paciencia infundadas por años de trabajo en la reserva, los guardabosques comenzaron a analizar la mejor forma de actuar. El primer paso fue asegurarse de que el elefante bebé no estuviera más debilitado de lo que parecía. Se acercaron lentamente, sin hacer movimientos bruscos, para no alarmar a la manada. A través de gestos suaves y tranquilos, lograron acercarse al pequeño sin que los adultos reaccionaran de forma agresiva. Uno de los guardabosques, el más experimentado, comenzó a utilizar una herramienta especial diseñada para retirar el barro sin causar daño al elefante. Era un aparato largo y flexible que se insertaba entre las patas del bebé para aliviar la presión del barro que las mantenía atrapadas. Mientras trabajaba, los demás miembros del equipo se encargaban de rodear el área para asegurarse de que la manada no interfiriera. La clave del rescate fue la paciencia y la coordinación. Los guardabosques trabajaron en equipo, reforzando la tarea de extraer el barro con cuidadosos movimientos, evitando cualquier contacto directo que pudiera alterar el equilibrio emocional de los elefantes adultos. El tiempo parecía detenerse mientras el bebé, exhausto y asustado, seguía luchando contra la tierra que lo había aprisionado. El equipo estaba consciente de que cada segundo contaba. Si el barro lo aprisionaba aún más, su respiración podría verse comprometida. Después de varios intentos y una intensa lucha contra el barro, la cría finalmente fue liberada. Los guardabosques no celebraron inmediatamente, conscientes de que la tarea aún no había terminado. La manada, aunque visible a lo lejos, observaba atentamente lo que sucedía. Sabían que la recuperación del bebé era vital, pero también era fundamental ganar la confianza de la madre y la manada. El siguiente paso era estabilizar al elefante, algo que los guardabosques sabían debía hacerse rápidamente. El bebé fue cuidadosamente transportado a un área segura, alejada del barro, donde los equipos ya habían preparado un refugio improvisado con hojas y ramas para darle algo de cobertura. Los guardabosques comenzaron a administrarle agua tibia, con cuidado de no asustarlo más. Sabían que el bebé estaba vulnerable, pero la prioridad era asegurarse de que no se deshidratara ni se debilitara más. Una vez que el bebé empezó a reaccionar ante la hidratación, los guardabosques le aplicaron un suave ungüento sobre sus patas traseras, las cuales aún estaban cubiertas de lodo endurecido, para ayudar a suavizar la piel y evitar infecciones. Todo el proceso fue realizado de manera meticulosa, con el equipo utilizando equipos médicos improvisados que habían sido cuidadosamente seleccionados para no causar molestias innecesarias al elefante.
Con cada minuto que pasaba, la situación mejoraba gradualmente. La cría, aunque asustada, comenzó a calmarse, mirando con cautela a los humanos que lo rodeaban. Los guardabosques sabían que el mayor desafío no era solo la liberación física del pequeño, sino también su recuperación emocional. El miedo era algo natural en cualquier animal salvaje, y los elefantes, siendo criaturas tan sensibles, podían tomar tiempo para recuperar la confianza. Los guardabosques pasaron horas junto al elefante bebé, reforzando un ambiente de calma y confianza. Se aseguraron de no presionar demasiado, de hablar suavemente para transmitir seguridad. Aunque el bebé aún temblaba de vez en cuando, su respiración se hizo más estable, y sus ojos dejaron de reflejar pánico. Sin embargo, el verdadero trabajo no terminó ahí. Durante los siguientes días, los guardabosques continuaron con el proceso de recuperación, manteniendo al elefante bajo observación constante, asegurándose de que estuviera físicamente capaz de regresar a la manada. En cuanto a la confianza, los guardabosques utilizaron su conocimiento sobre la especie para dejar que el bebé se acostumbrara poco a poco a la presencia humana. No era una tarea fácil, pero a medida que el elefante se sentía más fuerte, comenzó a permitir que se acercaran con mayor naturalidad, sus movimientos menos tensos, su cuerpo menos encogido. Sabían que, si lograban que el bebé estuviera bien y aceptara su presencia, tendrían una oportunidad de devolverlo a la manada con el menor estrés posible. El proceso de recuperación fue lento pero exitoso. Tras varios días de cuidados, el pequeño elefante comenzó a mostrar signos de fuerza y energía. Estaba listo para regresar al corazón de su hogar, a la manada. Sin embargo, el vínculo que había creado con los guardabosques permaneció. No era solo un rescate físico, sino también un acto de conexión profunda, de confianza entre dos mundos diferentes, el de la naturaleza salvaje y el de los seres humanos que dedicaron su vida a protegerla. El día que finalmente se produjo el reencuentro con la manada fue tan emotivo como esperaban. La madre, al principio cautelosa, se acercó lentamente al bebé, y los elefantes adultos comenzaron a rodearlo en una especie de abrazo silencioso. Los guardabosques, a distancia, observaron con satisfacción. Habían logrado lo imposible, no solo habían rescatado al pequeño de su trágico destino, sino que también habían restaurado la armonía entre él y su manada, permitiendo que este elefante bebé tuviera la oportunidad de crecer, en el lugar que siempre le perteneció. El aire estaba cargado de anticipación y emoción cuando los guardabosques, con el pequeño elefante ya recuperado, se dirigieron a la zona donde la manada había quedado atrás. Después de días de cuidados y seguimiento, el bebé, que ya mostraba signos de vigor y energía renovada, estaba listo para reunirse con su familia. Aunque el regreso era un momento lleno de incertidumbre, la esperanza de una reencarnación de la unión entre la madre y su cría mantenía a todos con el corazón en vilo. La manada, al parecer, había permanecido cerca, esperando sin cesar la vuelta de su miembro perdido. Como si percibieran que algo estaba por suceder, los elefantes adultos comenzaron a moverse en dirección al área donde el bebé había sido rescatado. Los guardabosques se detuvieron, observando desde una distancia respetuosa, conscientes de la delicadeza de este reencuentro. No había lugar para el error, y el miedo a alterar el proceso de reintegración era palpable. El primer elefante adulto en aparecer fue la madre, cuyos ojos reflejaban una mezcla de desconcierto y una necesidad palpable de encontrar a su cría. Su nariz se alzó al aire, captando cada pequeño cambio en el aroma del viento. Se detuvo en seco, sus orejas se desplegaron con una leve tensión. En su interior, el instinto materno la guiaba, el deseo de proteger a su pequeño la hacía moverse con cautela, pero también con urgencia. Fue entonces cuando, de entre la maleza, apareció el pequeño. A pesar de que el bebé ya no era tan frágil como antes, aún mostraba una ligera cojera debido a los días pasados atrapado en el barro. La manada entera, compuesta por varios elefantes adultos y jóvenes, detuvo su marcha al ver al pequeño acercarse, y durante un breve instante, el silencio reinó en el aire. El reencuentro no fue apresurado, fue una danza ancestral, un ritual de reconocimiento y aceptación. La madre,
con pasos firmes, se acercó lentamente al bebé. Su mirada, llena de amor y emoción, se cruzó con los ojos del pequeño, que por un momento parecía confundido, pero también aliviado de ver a su madre. Cuando los dos finalmente se encontraron, la madre inclinó su cabeza hacia el bebé, rozando su trompa con delicadeza sobre su cuerpo. Era un gesto que expresaba todo el amor y la preocupación acumulada durante su ausencia. El pequeño, que ya había comenzado a sentirse seguro en su nuevo entorno, respondió al tacto de su madre levantando su trompa, un gesto de reconexión que sellaba el lazo que nunca había desaparecido, solo había estado suspendido por el miedo y la incertidumbre. La manada observaba con detenimiento, en una especie de calma reverente. Los elefantes jóvenes se acercaron también, uno por uno, y comenzó a formarse un círculo alrededor del bebé. Algunos de ellos rozaban su cuerpo con sus trompas, otros le daban suaves empujones, como si tratara de mostrarle afecto y darle la bienvenida. La madre, ahora tranquila y confiada, se mantenía cerca del pequeño, asegurándose de que ningún peligro pudiera alcanzarlo nuevamente. Lo que comenzó como un reencuentro tenso, lleno de incertidumbre, rápidamente se transformó en una escena de reconciliación y amor incondicional. Los elefantes adultos formaron una especie de escolta protectora alrededor de la cría, asegurándose de que ningún peligro pudiera interrumpir este momento tan fundamental para su recuperación. Cada movimiento de la manada parecía estar perfectamente sincronizado, cada trompazo, cada paso, cada mirada era una expresión de una unión irrompible que había superado la angustia y el caos del incidente. El pequeño elefante, ahora rodeado de su familia, levantó la cabeza con una confianza recién descubierta. Su cuerpo, aunque aún vulnerable, parecía saber que ya no estaba solo, que su manada lo había encontrado, lo había sanado y lo había aceptado de nuevo. Su mirada, que antes reflejaba miedo y ansiedad, se transformó en una mezcla de gratitud y esperanza, mientras observaba a su alrededor, sintiéndose seguro bajo la protección de los gigantes que lo rodeaban. Los guardabosques, observando desde la distancia, no podían evitar sentirse conmovidos por lo que presenciaban. Sabían que, aunque su intervención había sido crucial, el verdadero rescate no solo había sido físico, sino también emocional, y ahora, frente a ellos, estaba la prueba viviente de lo que la conexión familiar, el instinto de protección y el amor incondicional pueden lograr. Mientras la manada comenzaba a alejarse hacia su ruta habitual, el bebé seguía caminando junto a su madre, con pasos más firmes, rodeado de la calidez y el refugio de su familia. Era un momento de paz, una victoria silenciosa de la naturaleza, un recordatorio de que el ciclo de la vida, aunque lleno de desafíos, siempre tiene la capacidad de sanar, de restaurar lo perdido y de reforzar los lazos más profundos que existen. Los elefantes, ahora más fuertes que nunca, regresaron al corazón de la reserva, y con cada paso, llevaban consigo no solo la historia de un rescate, sino también la confirmación de que en la naturaleza, la familia y la manada siempre prevalecerán. A medida que la manada se adentraba nuevamente en la vastedad de la reserva, rodeados por la majestuosidad del paisaje natural, era imposible no reflexionar sobre la fragilidad de la vida silvestre y el papel crucial que juegan los espacios protegidos como este en la conservación de especies tan vulnerables. La historia de este pequeño elefante rescatado y su emotivo reencuentro con su manada es solo una de las muchas narrativas que se tejen día a día en las reservas naturales alrededor del mundo, donde seres humanos y animales, aparentemente tan distantes, coexisten en una delicada armonía. Las reservas y parques nacionales no son simplemente espacios para la observación de la fauna, son santuarios, refugios creados para proteger y preservar la biodiversidad, para garantizar que especies como los elefantes puedan seguir existiendo en su hábitat natural, lejos de la amenaza de la caza furtiva, la destrucción del hábitat y otros peligros impuestos por la actividad humana. Sin estos espacios dedicados, muchas especies estarían al borde de la extinción, su futuro condenado por el desinterés y la negligencia. Las reservas no solo sirven de refugio, sino también de espacio para la regeneración y el renacimiento. Es en estos lugares donde la naturaleza puede volver a florecer, donde los ecosistemas pueden recuperar su equilibrio, permitiendo a los animales vivir de manera más libre,
sin las presiones externas que a menudo los acechan. Los guardabosques, esas personas que dedican sus vidas a la protección y monitoreo de la fauna, son los guardianes de estos frágiles ecosistemas. Ellos no solo velan por la seguridad física de los animales, sino también por el bienestar emocional y social de las manadas, interviniendo solo cuando es absolutamente necesario y siempre con el objetivo de intervenir lo menos posible. Es un trabajo silencioso pero indispensable, lleno de sacrificios, dedicación y una profunda comprensión de las especies que protegen. Son ellos quienes, en muchos casos, se encuentran en la primera línea de defensa, enfrentándose a la realidad de un mundo que a menudo no valora lo que se pierde hasta que ya es demasiado tarde. Es importante reconocer que la preservación de la vida silvestre no es solo un acto de conservación de especies, sino también de preservación de nuestros propios ecosistemas, que están profundamente conectados con nuestra propia supervivencia. La salud de la naturaleza, desde las grandes especies como los elefantes hasta las más pequeñas criaturas que habitan los rincones menos visitados de la Tierra, influye directamente en la salud del planeta y, por ende, en la nuestra. El equilibrio de los ecosistemas, la purificación del aire, el ciclo del agua y el control de enfermedades son solo algunas de las formas en las que dependemos, muchas veces sin darnos cuenta, de la estabilidad que las especies animales proporcionan. El mensaje aquí es claro: debemos aprender a convivir con la vida silvestre, no como dueños, sino como compañeros de un mismo mundo. Las fronteras entre lo humano y lo natural no deberían verse como barreras que separan, sino como puentes que conectan, donde el respeto mutuo y la colaboración son la base. Los animales, con sus comportamientos instintivos, su inteligencia emocional y sus complejas estructuras sociales, nos enseñan a diario lecciones de solidaridad, cooperación y fortaleza. Ellos tienen un lugar en este mundo, y nosotros, como parte del mismo ecosistema, tenemos la responsabilidad de velar por su futuro. Para ello, es esencial que sigamos apoyando los esfuerzos de conservación, que promovamos la creación y expansión de reservas naturales y que nos eduquemos sobre la importancia de proteger los hábitats de los animales. El futuro de la fauna silvestre depende de nosotros, y es nuestra obligación asegurar que las generaciones venideras tengan la oportunidad de vivir en un mundo donde los elefantes, los tigres, los rinocerontes y todas las especies que compartimos este planeta, sigan caminando en libertad, tal como lo han hecho durante milenios. El pequeño elefante, ahora restaurado y reunido con su familia, es un símbolo de esperanza. Su historia es una prueba de que, incluso en los momentos más oscuros, la intervención humana puede ser un acto de compasión, de preservación y de respeto por la vida. Pero también es un recordatorio de que, al final, la verdadera conservación depende de un esfuerzo colectivo, uno en el que cada ser humano, desde su comunidad hasta los más grandes conservacionistas, se une por un propósito común: proteger lo que queda de nuestro planeta, para todos los seres que lo habitan, y para las futuras generaciones.